¿Mm? ¿Vos? Me hace falta con la luz mía. No, espera. No, no. Ya, aquí estamos. Delante, delante resultó, pues. No puedo. ¿Cómo le dicen antes? Tampoco es. No, no me da el. ¿Ah? No me da la. Ahí está. Ahora sí. Ahí lo tengo, espera. Ahora sí, pastor. Ahora sí, ya. Falta mi hermano Alberto. Falta mi hermano Alberto. Un poquito. ¿Ah? Esperemos un poquito, estamos recién a las 8:34. Sí, partió. ¿Le apretó algún botón? Salude nomás por mientras. Yo sin querer seguramente pasé a llevar el teléfono delante y ahí me salí. Salude por mientras. Sido yo el culpable. Sí, no sé. Bueno, saludos a todas las hermanas y hermanos que están conectados. Bendiciones. Obviamente bendiciones, pastor, para ustedes. Amén. Gracias por esta nueva oportunidad. Y esperemos a nuestro hermanito Alberto, por la ayuda del Señor, para que pueda conectarse unos minutitos más. Le envié la solicitud, pero no me. Déjeme meterme al. ¿Usted no lo tiene por ahí? ¿Hermano Catejo? No. Daniel Vergara dice: saludo a los hermanos y ministros del programa en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saludo a mi hermano Danielito, que estuvo de cumpleaños, pero no he podido escribirle al Facebook. Porque la idea mía era llamarlo, pero no tengo el número. Pero de aquí le mando un saludo de cumpleaños. Estuvo hace un par de días atrás de cumpleaños. Amén. Que Dios le bendiga y le añade vida y salud. Me adhiero también a ese saludo. Amén. El pastor Manuel León dice: muchas bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Pastor León de Pichilemu. Bendiciones. Amén. Bendiciones, pastor. Ya, son los que tengo acá yo, y de los que puedo ver. No sé si usted tiene alguien allá, ¿no? Tiene mucho ruido cerca. Bueno, Leo, tiene mucho ruido. Bien, para que partamos, hermano Leo, voy a tomar una escritura. Esto está en el libro de Judas, amén. Este Judas no es el Escariote, amén. No tiene nada que ver con el otro, que el que se colgó, el traidor. Este Judas dice en el capítulo 1, tiene un puro capítulo más que nada,
Una carta y dice, en el nombre del Señor Jesús, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Bien, voy a hacer un último intento, hermano, con mi hermano Alberto. A ver si podemos compartirle al hermano. Está activo, hermano. Muchos dolores habrá, para le rodea la misericordia. Está activo, pero no me llega la solicitud. ¿Y no le puede pegar una llamadita por teléfono? ¿O me salgo yo y lo llamo? ¿Lo tiene? Ya. Sí, porque yo tengo el teléfono acá donde estamos. A ver, esperen un poquito. Esperen, no se salga, esperen. Esperen un poquito. Ya. ¿Aló? Ya. Ya. No, se le dejaron caer unos hermanos de visita, así que estamos al aire, hermano Leo. Vamos a tener que hacer el trabajo nosotros. Amén. Así que le pido ahí silencio para que podamos conversar. Vamos a abrir con este tema. Tengo unos comentarios. A ver, con respecto a nuestro programa, por decirlo, a ver, conversando con ambos comentarios son de pastores. Se le escucha como medio cortado. Sí. A ver, ¿usted me escucha a mí? ¿Me escucha? ¿Me escucha usted? Yo sí, pero recién lo escuchaba como cortado. Ya. Ahora se escucha bien de nuevo. Ya. Me dicen que está muy bueno el tema que hemos estado tratando con respecto al pentecostalismo. Lo que sí no se entiende es la línea definitoria, el corte final que nosotros le damos a este tema, para que haya un poco más de claridad con respecto a esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me mandaron dice, una nueva generación de cristianos busca comodidad, no santidad, show, no culto a Dios, motivación, no predicación, música, no adoración, que Dios les sirva y no servir a Dios. Bueno, con respecto a este tema del pentecostalismo, partimos diciendo al principio que era un movimiento.
un movimiento que en cierto modo, al examinar cómo se manejan, ellos, deducimos que lo que ellos buscan es experimentar nuevas situaciones con respecto, ¿cierto?, a la manifestación divina. El tema va por ahí. El tema va en cuanto a la manifestación divina, ¿cierto?, en sus vidas, en las vidas personales, por decirlo así. Al analizar, ¿cierto?, la historia, vemos que el proceso empezó queriendo experimentar el hablar en lengua como lo hicieron los primeros creyentes. Entonces, el objetivo de ellos, de este grupo, era experimentar esa sensación de hablar otra lengua. Bueno, de esto contrajo que se le abrió la puerta a otras cosas que fueron introduciéndose en la adoración, en los cultos. No queremos nosotros con esto hacer un culto, por decirlo así, como ellos le llaman hoy día, apagado, sino la idea es regular, como el apóstol Pablo, por ejemplo, lo hace a la iglesia de Corintios, que él, en todos los temas que le plantearon, ¿cierto?, punto a punto, el apóstol Pablo va capítulo a capítulo aclarando las dudas que tenían estos hermanos de Corintio, que prácticamente estaban llevando a cabo un culto muy carnal, muy humano. Entonces, la idea es concretar a qué estamos apuntando hoy día con esta enseñanza. Es para volver a la iglesia, a la espiritualidad real, no a la fingida, a la real. Mi hermano Leo. Ya, bueno, qué bueno que dejó puesto ahí usted el piso para yo poder comenzar a exponer también, porque, claro, efectivamente lo que hace el pentecostalismo, ya son tres olas que se dieron, porque esto es un movimiento, ¿cierto?, que es del siglo XX, ya parte en Estados Unidos, en Los Ángeles, ya, y está muy centrado en lo que tiene que ver con lo experiencial, que lo dijimos la primera vez, ¿cierto?, en 1909, ¿cierto?, perdón, 1906, cuando parte en Estados Unidos de Los Ángeles, que tiene que ver con una experiencia, ¿cierto?, metafísica que dijimos, ya la experiencia de tratar de casi de emular, ¿cierto?, lo que pasó en Pentecostés, ¿ya? Es casi como una emulación. Es como que ellos entendieron que esa experiencia era un nuevo Pentecostés, ¿ya? Un nuevo derramamiento del Espíritu Santo que hubo en Pentecostés, pero esa profecía ya se había cumplido. Si esa profecía se cumplió una vez, ¿ya? Entonces, este movimiento comenzó, ¿cierto?, y dio lugar a tres importantes olas de actividad. ¿Ya? La primera, que es el propio pentecostalismo, que dio origen a otras denominaciones como las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, que tiene que ver con que está basada, ¿cierto?, en los 4 evangelios, por eso le pusieron la Cuadrangular. Y la segunda hora es el movimiento carismático, que comenzó en la década del 60 y se extendió hasta 1970, llamado así por su particular énfasis en lo carismático, ¿ya?, que tenía que ver con los dones del Espíritu, ¿ya? Y también con algunas denominaciones principales como son la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana, para componer ciertos distintivos de la teología y la práctica pentecostal. La tercera hora comenzó en la década del 80, ya, donde una rama del evangelicalismo presenta tanto similitudes como diferencias con la teología pentecostal del movimiento carismático. Ya, en la mente de muchas personas el distintivo clave de la teología pentecostal es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto?, y esta manifestación que tiene que ver
con cierta efusividad, está muy cargada la emotividad, ¿ya? Por eso cuando usted ve en la iglesia que la gente empieza a hablar en lengua y empieza a llorar, todos asumen que el culto estuvo maravilloso porque estuvieron hablando en lengua, ¿ya? Entonces, antiguamente los primeros creyentes, lo que ellos se gozaban era en la palabra. De hecho, Eutico se quedó dormido porque la gente se quedaba hasta tarde escuchando las predicaciones de Pablo, ¿ya? Y Eutico estaba en una ventana, se cayó y murió, ¿ya? Pero Pablo fue y con el poder del Espíritu Santo lo resucitó, pero no fue una situación que tuviera que ver con una emocionalidad, sino que la gente estaba escuchando la palabra, ¿ya? Se quedaban hasta tarde. Pablo era de mensajes largos, ¿ya? Él exponía largamente. Entonces, esas situaciones con el nuevo pentecostalismo, se fue dejando la palabra de lado y dándole más énfasis a la experiencia, ¿cierto? Que tiene que ver con lo metafísico, ya con esta dicotomía cielo-tierra o cielo-infierno, ¿ya? Y eso es lo que generó que muchos hoy en día se hayan confundido un poco con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el hablar en lenguas, con las expresiones que son del Espíritu Santo, que son manifestaciones, ¿ya? Y ritualmente presentan un culto así como muy expresivo, muy emotivo, muy variado. Por eso usted ve gente que corre, gente que salta, gente que llora, gente que suda, gente que anda poniendo las manos, gente que anda profetizando, ¿ya? Y todo eso viene a partir de este pentecostalismo y el nuevo pentecostalismo, porque se le da énfasis a estas experiencias que son más allá de lo físico, ¿cierto? Sino que hay una efervescencia en eso, hay una efervescencia. Ya el culto, para que sea culto, tiene que estar todos saltando, gritando, ¿cierto? Llorando, imponiendo manos, paseándose por entre de las bancas, gritando, otros orando, ya, lo que al final se transforma en un desorden, porque en definitiva y Pablo exhortaba, ¿cierto?, que se hiciera todo ordenadamente, ¿ya? Y con decencia, ¿ya? O sea, hay que tener y Pablo mismo exhortaba a Timoteo y le decía, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es templo y baluarte de la verdad, ¿ya? O sea, dentro del culto también hay que saber comportarse, ¿ya? No hay que darle rienda suelta a todo lo que a nosotros nos parezca, como esto ha premiado, el pentecostalismo ha premiado, y muchos hermanos nuestros se consideran pentecostales. Yo jamás me he considerado pentecostal, porque en verdad lo que ocurrió en el principio de la iglesia fue el cumplimiento de una profecía, ¿ya? Y Dios nos da el Espíritu por medida. Decía, no puede haber sido que Dios lo dio ahí y tuvieron que esperar hasta 1906 para que Dios volviera a realizar un derramamiento del Espíritu Santo. Dios ha ido sellando todo el tiempo, desde que abrió esa puerta al Señor, desde que incorporó a los gentiles, y Pedro dijo, ahora entiendo, ¿cierto? Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas y que también a los gentiles le había sido dado la posibilidad de recibir el Espíritu Santo también. Pero no pasa por un tiempo, no pasa por una temporada. No sé si me explico bien, pastor. Sí. Yo creo que acá tenemos que ir al génesis de todo este asunto. Ciertamente en la iglesia contemporánea se ha hecho una costumbre, ¿verdad?, esto de manifestarse de esta manera, porque, bueno, el pastor que conversaba conmigo me decía, pero entonces vamos a ser como una iglesia apagada, como los adventistas del séptimo día, o como tal vez, como no me lo dijo él, esto así, como los testigos de Jehová. Usted tocó un punto bien fundamental, que es el tema de la predicación, la enseñanza. Partiendo desde el punto de partida, digámoslo así, cuando parte la iglesia, antes de la venida del Espíritu Santo, Jesús les dijo, id por el mundo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
Y la predicación que Jesús hace partícipe a la iglesia es predicar el Evangelio. Eso, no mandó ni a cantar, no mandó ni a saltar, no mandó... Jesús no mandó a eso porque nosotros debemos volver atrás un poquito y examinar la historia y examinar la Escritura, tal como usted toma un punto muy importante. Recordemos que toda esta iglesia, la base del pentecostalismo, y esto grábeselo bien, la base del pentecostalismo lo ideó la iglesia trinitaria. Y la iglesia trinitaria sale de la iglesia católica romana, porque ellos tienen la misma doctrina. ¿Ah? Entonces, ellos, con falta de conocimiento de la Escritura, empezaron a experimentar estas cosas, ¿no? Porque si ellos hubieran tenido un conocimiento más vasto de la Escritura, no hubieran experimentado estas cosas que son místicas o sensoriales, ¿cierto? Esta relación que yo quiero tener una experiencia con Dios, ¿cierto? Ya sea hablando en lengua, ya sea... eso es lo que busca el ser humano. Entonces, fíjese que hay tantas escrituras tomadas para hacer esas cosas dentro del culto. Y voy a poner un ejemplo. Aquí hay una. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces todos dicen, ahí hay libertad, entonces ahí podemos saltar, podemos gritar, pero lo que el apóstol está hablando aquí, está hablando con respecto al pacto antiguo. Y está poniendo énfasis que nosotros tenemos libertad ¿de qué? Donde está el Espíritu del Señor. Usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Ahora yo tengo libertad ¿de qué? Tengo libertad de el pacto antiguo. Hay que leer todo el contexto, hay que contextualizar la Escritura. Y es por eso que se caen, ¿cierto?, en estos hierros de querer practicar cosas que están fuera de la Escritura. Dios no nos mandó esas cosas, a experimentar, ¿cierto? No sé qué es lo que busca el ser humano, ¿verdad? Con eso. Por ejemplo, aquí el mismo apóstol Pablo también en 2 Corintios dice, pues no somos como muchos que medran falsificando, ¿qué cosa? La palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ahí está la importancia de la predicación, la enseñanza verdadera, para que el pueblo pueda nutrirse y pueda andar en la verdad. Recordemos lo que el mismo Señor dice, y con esto le doy paso, que su pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, no sé qué es lo que quiere la iglesia. O sea, aparte de llenarse de conocimiento, quiere tener experimentar algo que experimentaron los antiguos hombres, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo venía a los profetas, porque el Espíritu Santo lo tenemos nosotros, de acuerdo a la Escritura. Y no hay ninguna cosa extraña a lo que la Escritura dice. Entonces, hay que darle importancia a la palabra, porque Israel, cuando se alejó de la palabra, cuando se alejó de la Escritura, recuerde que empezó a hacer prácticas mundanas, paganas, y empezó a adorar y dar culto a otros dioses. ¿Amén? Bien, hermano Leo. Bueno, dentro de lo que hoy día vemos, porque en el fondo podemos historizar sobre el pentecostalismo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, en el fondo, estamos visualizando lo que está pasando dentro de la iglesia, que el pentecostalismo ha permeado la iglesia y ha hecho creer a los pastores, a los obispos, ¿cierto? Que ese es parte, el culto es parte de lo que el pentecostalismo, el neopentecostalismo propone, ¿ya? Entonces, hoy día, claro, vemos en la iglesia y muchos hermanos que yo con respeto, pero también con sinceridad, con verdad, o sea, hermanos que realmente leen poco y lo que leen no lo entienden. Entonces, o a veces leen mucho y de tanto leer, como que no internalizan bien, como que no entienden bien lo que están leyendo, lo toman, ¿cierto?, muy como por encima, y el Señor no nos mandó a leer, nos mandó a escudriñar. Dios no nos mandó a leer, nos mandó a escudriñar. Cuando uno escudriña es meterse, ¿cierto?, con profundidad, buscar con profundidad, ¿ya? No es leer por encima. Entonces, por eso es tan fácil a toda esta ideología entrar, porque el hombre le es más cómodo que le digan lo que tiene que hacer que
cerciorarse por ellos mismos. ¿Ya? Vuelvo a retomar, dice Pablo y Timoteo. Pablo le decía a Timoteo que él se había persuadido por sí mismo, ¿cierto?, de este evangelio, de la escritura, ¿ya? Que él se persuadió por sí mismo. O sea, no es que solo lo que le haya enseñado la mamá y su abuela, sino que hace mención con nombre incluso, sino que también hace énfasis en que él mismo se persuadió porque él mismo escudriñó y se dio cuenta que lo que él le había enseñado a la mamá, lo que le había enseñado su abuela Luisa, era lo correcto, ¿ya? Y hay muchos hermanos que por afinidad incluso aceptan doctrinas o formas de doctrina que no tienen nada que ver con el culto. O sea, el culto al Señor es un culto de adoración, ¿ya? Y un culto de adoración podemos verlo, ¿cierto?, como los judíos cuando adoraban bien, ¿ya? Descendía, ¿cierto?, la nube sobre el templo, ¿cierto? En el templo descendía la nube, pero cuando no adoraban bien, ¿ya? Había problemas. Cuando adoraron en el desierto, se pusieron a adorar un becerro de oro sabiendo que, o sea, con los milagros que habían visto, con los prodigios, porque no fueron solo milagros, los prodigios que dieron, los prodigios y milagros que Dios hizo, porque lo sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, o sea, hubo fuerza y Dios aplicó fuerza para poder sacarlo, ¿ya? Y aún así, en cuanto desapareció Moisés, comenzaron a incorporar cosas nuevas, comenzaron a adorar cosas que no tenían nada que ver con Dios. Se hicieron un becerro de oro, ¿ya? Y hoy día muchos dicen, yo no soy católico ni nada, pero incorporan cosas que son de idólatras, no tienen nada que ver con el culto de adoración a Dios. Por eso que el Señor le dijo a la mujer samaritana, claro, ustedes son samaritanos, ¿cierto? Y adoran en este monte, siempre lo adoraron en este monte. Pero nosotros, le dijo el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿ya? No era lo que creían. No le digo nosotros adoramos lo que creemos, ¿ya? Nosotros adoramos lo que sabemos. La adoración a Dios hay que saberla, hay que saber hacerlo, ¿ya? Nos dice, nosotros no somos metódicos para estar haciendo un culto apagado, un culto donde no pasa nada. Para algunas cosas no son metódicos, pero para cobrar el diezmo son metódicos, para cobrar la ofrenda son metódicos, ¿ya? Para hacer una coordinación son metódicos, ¿ya? Para ponerle término al predicador son metódicos también, porque cuando alguien se extiende 10 minutos o 15 minutos más, les baja el sueño, empiezan las caras largas, ya empiezan los problemas de que las llamadas por teléfono, empiezan a mirar el WhatsApp, y todos empiezan como a presionar para que el predicador termine luego, porque es más fácil el salto, el baile, ¿ya? Que aprender la palabra del Señor. Cuando Esdras leyó la ley, estaban todos de pie, no había ninguno sentado. En los cultos la gente está sentada, ¿ya? Ese es el método que usamos nosotros, o sea, ¿ya? Pero los que saben de adoración, ¿ya?, que son los judíos, cuando Esdras leyó la ley, todos estaban de pie, desde el más chico hasta el más grande. Y los que no entendían la palabra, habían hombres ayudando ahí entre medio del pueblo, explicándole lo que no entendían. Sí. Y eso es maravilloso porque está en la escritura, no lo digo yo. Entonces, hoy día se ha reemplazado la enseñanza, la palabra, ya la grandeza de la palabra, porque la palabra es Dios mismo, es el Señor mismo. Entonces, se ha reemplazado eso por este tipo de manifestaciones que se les llama espirituales, pero que en el fondo son ejercicios corporales, ¿ya? Porque el saltar, el correr, el brincar, ¿ya? Fíjese que cuando Elías estaba en la cueva, ¿ya?, dice que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto, ¿ya? En la iglesia yo escuchaba y decía, fue como un terremoto la reunión de hoy día. Dios se manifestó así, pero como un terremoto. Y Dios no está en el terremoto, ¿ya? Después dice que vino un torbellino y tampoco estaba en el torbellino. Y después vino un viento apacible y ahí sí estaba el Señor. Porque Dios no es alaraco. Dios no necesita alarde, no necesita
como le dijera, y voy a usar este concepto, parafernalia para mostrarse que él es capaz de manifestarse, ¿ya? Porque la manifestación de Dios por medio de su Espíritu Santo es para con los suyos, no es para darle espectáculo a todo el mundo, ¿ya? Entonces, decían los vecinos, escuchaban los gritos y todo, claro, porque son gritos, pues. Pero la comunión íntima con Dios, una comunión íntima es algo que es entre dos, es con los justos. Dios no necesita hacer toda esa parafernalia que hacen hoy en día, ¿ya? Dios le dio poder al hombre y a la mujer, a las creyentes y a los creyentes, ¿ya? Les dio poder, les dio autoridad, ¿ya? Y Dios no es que se lo da el día y mañana tiene que ir a renovarlo o vengan 15 días más para darle de nuevo poder. No, pues si usted recibe, yo recibo el Espíritu Santo hasta el día que Él venga. Si son las arras del Espíritu lo que nosotros recibimos, que es la porción, ¿cierto?, que es para nuestra redención. Esto es como la credencial que nosotros tenemos, es decir, para tener acceso, para poder entrar, tenemos que tener estas arras del Espíritu, esta pequeña porción, ¿ya? Pero Dios la dejó ahí puesta, ¿ya? Y eso no pasa por una manifestación corporal, física, ¿ya? Sino que tiene que ver con una comunión íntima entre Dios y el hombre, ¿ya? Que no se puede manifestar solo en los cultos. O sea, yo debiera sentir el Espíritu Santo siempre. O tienen que ponerme música para que yo sienta. Porque si fuera así, bueno, a Saúl le ponían música y se le espantaba el demonio. Entonces lo que el creyente tiene entonces no es, si hay que ponerle música para que sienta el Señor, entonces no es el Espíritu Santo, tiene demonio, igual que Saúl. David le tocaba el instrumento, la cítara ahí, para espantarle el demonio. Así como exponiendo ejemplos desde la misma escritura. Pastor. Amén. Bueno, hay que ir al meollo del asunto, hermano Leo, y yo me evalúo con la escritura. El problema es que se malinterpreta la escritura. Los hombres tuercen la escritura, como dice el apóstol Pablo, así de sencillo. Tuercen la escritura, entonces la acomodan. Por eso le cité el texto de 2 Corintios capítulo 3, verso 17, uno de los textos. El otro texto, ¿cierto?, es que cuando ocurre esto de como un viento recio, vino un estruendo como de un viento recio, ¿cierto? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, no era fuego, porque si se le reparten las lenguas sobre su cabeza se queman. Entonces, eran señales solamente para la gente incrédula que fue a ver el espectáculo. Pero una vez que estos hombres que apreciaron estas dos cosas que llamaron la atención, ¿qué sucede? Sucede que Pedro, estos hombres hacen comentarios, dicen, no son galileos todo esto que hablan, ¿cierto?, en nuestro idioma, la lengua que hemos nacido. Eso, ellos estaban atónitos por esa situación y dijeron, no, estos están borrachos, ¿cierto? Están llenos de mosto. Pero la escritura dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿cierto?, empezó a predicarle el evangelio, ya, de una manera muy cuerda. No era algo que Pedro andaba como borracho, porque ahí dicen, muchos yo he escuchado, hermano, estoy como borracho del Espíritu. No, eso es totalmente absurdo. Y vuelvo a insistir en algo, que todas estas cosas salieron de las iglesias trinitarias. Si en el movimiento pentecostal, nosotros como la iglesia, como iglesias unicitarias en el movimiento pentecostal, si nos situamos ahí, como parte de ello, por decirlo así, nosotros recién aparecimos en 1914, 1913, con Macalisti, un pastor de apellido Macalisti, que dijo, recibió luz de la Escritura, recibió la luz, y dijo, no, el bautismo no es en el nombre del Padre, según Mateo 28, 19, sino de acuerdo a Hechos 2:38. ¿Y sabe lo que hicieron? Se pusieron a estudiar la Escritura, un año pasó para que se convenciesen de que estaban mal. Pero sin embargo ya habían experimentado la lengua, habían experimentado muchas cosas, pero estaban mal bautizados. Pero muchos persistieron en su bautismo y los que se apartaron, cierto, que eran del nombre, siguieron por otra senda. O sea, en conjunto, ellos habían practicado todas esas cosas del movimiento pentecostal.
de sentir sensaciones, de sentir, ¿cierto?, de practicar la metafísica o el misticismo, de probar cosas del pragmatismo, de estas cosas que el hombre las mete en la iglesia por querer alcanzar más, por tener una experiencia más alta. De hecho, por eso hoy día el hombre siempre quiere alcanzar la cima. Por eso hoy día encontramos apóstoles, encontramos arcángeles, encontramos ángeles, porque el hombre siempre ha querido en su humanidad, y ahí podemos ver que el Espíritu de Dios no está ahí aconsejando. En su humanidad siempre el hombre ha querido hacer como Dios, por hermano. Si esa es la idea que el diablo le plantea al hombre en el huerto. Esa fue la idea que le planteó Satanás en el huerto al hombre, querer ser más. Ahora, tal como usted dijo, la espiritualidad no tiene que ser solamente en el culto, porque el Espíritu Santo no viene solamente al culto. O sea, el catolicismo romano se practica ¿cuándo? Todos los domingos. Todos los domingos se dan la mano de la paz y rezan y se persignan. ¿Y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el viernes y sábado? O sea, nosotros tenemos la experiencia con el Espíritu Santo solamente el día domingo. ¿Ah? La queremos hacer solamente el día domingo. O sea, eso está muy lejos de lo que la Escritura dice. Por eso que el apóstol Pablo, cuando ve estas prácticas en Corintios, si aquí es sencillo, hermano. Esto es tan sencillo como lo que usted dijo. Aquí los pastores deberían estudiar más la Escritura en profundidad y sacar las cosas que el hombre ha metido en la iglesia, porque ellos saben que es así. Las elecciones de diáconos, las elecciones de pastores, las elecciones, ahora no son líderes. Ahora hay líderes. En los campamentos, hoy día, no se va a estudiar la Escritura, se va a jugar. Hoy día se va a jugar. Porque hay cuántos grupos, ¿cierto? De colores y todo. La esta tanto, la alianza tanto. Oiga, hay que ser. Hay mentores algunos. Claro, los otros son mentores. Hay que examinar cómo le estamos haciendo el culto a Dios. El que se enseñe la Escritura, y quiero dejarlo muy en claro, de momento que usted está enseñando la Escritura con profundidad, con la profundidad que tiene la Escritura, ya Dios está ahí. Porque el mismo Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y si yo digo que la teología, porque le llaman teología, porque está la teología, yo entiendo, hermano, que hay dos clases de teología. La teología profunda y la teología superficial. Para mí la teología profunda, porque la teología es el estudio a Dios, o estudio de Dios. La teología superficial no le entrega nada. Pero la profunda le entrega mucho más de lo que usted cree. Por eso que Pablo dice, y con esto le doy el pase, hermano Leo, creced en la gracia y en el conocimiento. Dios no está, hermanos amados, enajenando el conocimiento, porque él mismo dijo, en aquel día nadie le va a decir a su hermano, conoce a tu Dios, porque todos me conocerán. Dios está interesado que el hombre le conozca, pero ¿sabe qué? No a través de una experiencia sensorial, no a través de una experiencia mística. Dios está interesado que el hombre le conozca por la palabra. Y usted puso una palabra ahí cuando le dijo el Señor a la mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad? No es estar saltando y gritando, no es predicar a viva voz y a grito a la iglesia. No. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarle conforme a las Escrituras. Amén. Manuel. Bueno, ahí también usted hace un alcance importante igual y respecto de que yo sé que esto es como muy controversial porque hay hermanos que se aferran mucho a enseñanzas que, si bien es cierto, en algún momento nosotros también las creímos, ¿ya? Porque nosotros miramos a los que nos están enseñando, ¿ya? Y yo lo he dicho en otras ocasiones, Dios nunca pone todos los huevos en la misma canasta, ¿ya? Dios les abrió el entendimiento, les dio parte de conocimiento a los siervos que estuvieron antes que nosotros, pero no les dio todo tal vez el conocimiento, o algunos de ellos erraron en algunas cosas,
porque también son seres humanos, también sí, amén. El ser humano se equivoca, si amén. Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos fallamos, porque eso es así. Por más que uno quiera, es nuestra naturaleza, es nuestra esencia. Entonces, y Dios por eso dejó el Espíritu Santo, para que no pecásemos más, porque si no seríamos semejantes al mundo. Eso es lo que nos frena, eso es lo que nos detiene. Por eso el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas, ¿ya? Y lo que pasó en Pentecostés, ¿ya? Usted dijo fue un show, yo lo entiendo, pero no, eso fue un cumplimiento de una profecía y se cumplió. Y de ahí en adelante Dios le abrió la puerta a los gentiles, ¿ya? Por eso el mismo apóstol dice que Dios le ha dado el Espíritu a los que lo obedecen. Amén. El que se somete, ¿ya? El que se somete, a ese Dios le da el Espíritu, al que lo obedece. ¿Ya? Entonces, todas estas situaciones que se dan y que muchos se ofenden cuando usted, pastor, habla o en algún momento yo he hablado también respecto de lo que tiene que ver con hablar en lengua. O si alguien dice dos palabras que son inentendibles, ya recibe el Espíritu Santo, ya fue lleno. ¿Ya? Y puede ser que incluso, y lo conversamos una vez, puede ser que incluso en un culto una hermana o un hermano reciba, ¿cierto?, la manifestación del Espíritu Santo, pero no que haya sido sellado. Ahora, cuando vemos si efectivamente ese hombre o esa mujer tiene el Espíritu Santo, yo lo veo en cosas muy sencillas. Si hay una hermana que lleva 10, 20 años caminando, que no se aparta, que es fiel, y porque no ha hablado en lengua, yo no la voy a invalidar, pues. O sea, si Dios no estuviera ahí, imposible que hubiera durado tantos años. Amén. ¿Ya? O sea, porque a nosotros lo que nos refrena, lo que nos retiene, el Espíritu del Señor. También si hay si hay un hermano que se le ven los frutos del Espíritu, ¿ya? Que son visibles, bueno, ahí uno puede decir, sí, este hermano sí tiene el Espíritu Santo porque están los frutos. Y el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero si alguien habla en lenguas, ¿ya? Y me habla en lengua incluso airado, o me habla en lengua en un momento de una conversación trivial, ¿ya? Eso no edifica, no puede ser del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que ver con cosas espirituales, no con cosas terrenales. Ya, como un caso acá en La Quebrada, que había familias que, ¿cierto? Había unas personas que hablaban en cierto horario de las 6 de la tarde, creo que hablaban en adelante, y ahí se ponían a hablar en lengua como si fuera una conversación de amigos, así como una conversación trivial, ¿ya? Entonces, esas son cosas que son parte de la imaginación y parte del engaño del diablo, porque el diablo siempre ha usado la religión para confundir también. Y hasta el último lo vemos en el libro del Apocalipsis con el falso profeta, que va a tener ahí un emisario de Satanás que está precisamente a cargo del tema religioso para poder engañar a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de que el culto o el hablar en lengua no tiene que ver con un sinónimo de espiritualidad, no estamos invalidando el hablar en lengua. De ninguna manera. Le estamos dando el valor que tiene. Amén. ¿Ya? Que el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, pero que no puede estar contaminada por otras cosas, ¿ya? Cuando yo estoy predicando o veo hermanos que están predicando y empiezan a hablar en lengua, e incluso empiezan a decir como que si estuvieran predicando a la gente en lengua, nosotros no entendemos nada, pues a mí me ha pasado, uno no entiende nada, y predican en lengua, y eso no es edificante. No edifica a nadie, por eso yo no le doy valor a eso. ¿Ya? O sea, yo tengo que, si voy a escuchar un mensaje, una predicación, que es una exhortación, porque nosotros tomamos una escritura y exhortamos esa escritura. ¿Ya? Entonces, lo que estamos exhortando, yo tengo que entenderlo, porque tengo que después aplicarlo, de la puerta para afuera tengo que aplicarlo. Amén. ¿Ya? Si me están hablando el predicador de que el enemigo, ¿cierto?, va a venir con sus fechorías, con sus estrategias para hacerme caer, bueno, yo tengo que entender también, y usted me lo dijo esto hace muchos años, cuando yo recién empecé a predicar, y usted me dijo, usted predica bien, me dijo usted, pero usted abre la puerta y la deja cerrada después. Entonces yo le entendí que, claro, efectivamente el predicador tiene que abrir la puerta y decirle a los hermanos, esta es la salida, ¿no? ¿Ya? Esta es la salida. Bueno,
la Escritura nos da muchas señales, no señales, sino que nos da muchas respuestas. Por ejemplo, José, cuando la mujer de Faraón lo quiso tentar, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo él? Arrancó, él huyó, ¿ya? Entonces también cuando a nosotros nos vienen a tentar, tenemos el ejemplo de lo que dice la Escritura. Yo puedo enseñar lo que dice la Escritura. Pablo exhortaba a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Lo que le pasó a José en el Antiguo Testamento, Pablo lo ratifica por medio de la palabra, nuevamente dice, huye de las pasiones juveniles. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que hay pasiones juveniles, que hay malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, ¿ya? Ese tipo de cosas tienen que quedar claras en una predicación. Si no tiene para qué ser una predicación muy extensa, ¿ya? Puede ser una predicación de 15 minutos, o como puede ser una predicación de 1 hora y media. ¿Cuál es el problema? Si necesitamos la enseñanza, pero una enseñanza, ¿ya? No necesitamos aditivos para el culto, agregarle otras cosas, que es lo que están haciendo hoy día en muchas iglesias. No es tan solo las luces, no es tan solo el salto, el grito, no es tan solo eso. ¿Ya? Hay muchas otras cosas más que hagamos los jóvenes para que traigamos jóvenes. Oiga, Dios puede levantar jóvenes, no necesita que nosotros ya lo asistamos, ¿no? ¿Ya? No sé, a lo mejor algunos creen que como es el anciano de día necesita asistencia, que como que Dios estará, no sé, con movilidad reducida, que no puede hacer las cosas, ¿no? Dios puede hacerlas sin la necesidad del ser humano. Si los que necesitamos a Dios somos nosotros, Dios no nos necesita a nosotros. Dios no tiene movilidad reducida, no anda con un burrito igual que los ancianitos que nosotros tal vez vemos en la calle, no es así, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo tiene que estar marcada por los frutos y no por la cantidad de lenguas que una persona hable. La manifestación del Espíritu Santo, yo también he hablado y hablo en lengua, pero yo nunca, gracias a Dios, nunca he tenido que hacer un escándalo para eso, porque es algo íntimo con Dios, es una vinculación íntima, ¿me entiendes? Donde Dios se comunica con mi espíritu, ¿cierto? Y me edifica o me reprende, qué sé yo, pero algo entre Dios y yo. Amén. Amén. Tiene que volverse un show. Amén. Hay hartas cosas, hermano, hay hartas cosas. Si bien es cierto, vemos el derramamiento del Espíritu Santo al principio, pero después tenemos que ir a las cartas doctrinales. ¿Cómo acomodamos eso? ¿Cómo acomodamos el poder que Dios nos ha dado? ¿Ah? ¿Dónde lo ponemos? Porque la misma Escritura nos habla que a través del Espíritu Santo Dios reparte dones y ministerios. Ahora, para mí, los dones son ocasionales. Los ministerios son permanentes. Mire, escuche lo que dice en Efesios capítulo 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, escuche bien, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Es importante la enseñanza? Claro que sí. Y ahí un poco discrepo con lo que usted dice de 5 o 10 minutos. Yo creo que el predicador o el que se sube a enseñar algo debe tener una enseñanza. Claro. ¿Ah? 15, perdón. Claro, porque si vamos, siempre hago el comparativo con lo secular. Cuando nosotros estudiábamos, teníamos una jornada de 8 a 1 de la tarde, aproximadamente 5 horas de estudio, con 2 recreos de 20 minutos, o sea, estudiábamos aproximadamente 4 horas 20 minutos, ¿verdad? Eran 2 recreos de 20, hacían 40, 4 horas 20 minutos. ¿Aprendimos o no aprendimos? ¿Aprendimos o no aprendimos? Aprendimos, ¿por qué? Porque la enseñanza era lo que nosotros necesitábamos. Ahora, si yo voy a un culto y le otorgo 1 hora y media a la escritura, perdón, 1 hora y media al cántico, cantar, y me porto con 15 minutos en una enseñanza,
nadie aprende. Nadie aprende. Y usted metió el dedo en la llaga cuando dijo el apóstol Pablo disertaba largamente. Y aunque Eutico cayó y murió y fue resucitado por el Señor, dice que el apóstol Pablo no cesó, sino que siguió predicando hasta la madrugada. ¿Por qué? Porque se hace una necesidad, porque con esto, hermano, con el poco conocimiento que la iglesia tiene, lamentablemente, Satanás ha introducido cosas, y usted lo dijo antes, y se lo tomo, que son las tradiciones. Y vuelvo a insistir en esto. El movimiento pentecostal lo formaron las iglesias trinitarias. ¿Y las iglesias trinitarias a usted le dan confianza? Honestamente. Yo no escucho trinitario. No, pero le da. Pero, no soy amigo trinitario. ¿Por qué no lo escucha? No, jamás. ¿Por qué no lo escucha? Jamás me han dado confianza. Exacto. Porque soy idólatras. Es tan simple como eso. ¿Se fija, no? No tomo nada de lo que ellos. Claro. Si viene algo de un trinitario, no lo tomo porque es idólatra. ¿Se fijan? Por eso. Claro. Y yo a lo que voy, pastor, respecto de. Usted toma un ejemplo, ¿cierto?, de la vida secular. ¿Ya? Uno puede estar 15 horas en el colegio y puede que no aprenda nada. ¿Ya? Sí. Entonces, tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Por eso es tan importante, y usted lo decía, el predicador. No significa que todo el tiempo van a predicar 15 minutos. Así como Pablo se extendía, ¿cierto?, en las predicaciones, hay otros predicadores que son más cortos, pero que Dios está con ellos igual, si no tiene que ver con una cosa de cantidad, tiene que ver con la calidad también, ¿me entiendes? Ya, Pablo era un tipo que era obviamente mucho más preparado que cualquiera de nosotros, lejos, por miles de años. O sea, él fue criado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Nosotros no hemos tenido ese privilegio, pero nosotros tal vez también tenemos otro privilegio, que el Espíritu Santo está en nosotros y es el Espíritu el que habla. Amén. El Espíritu puede hablar, ¿cierto?, en algún determinado momento, ya 10 o 15 minutos, ya, y Dios puede tomar la reunión, ¿cierto? Y a nosotros nos ha pasado una vez con el hermano Daniel, fuimos a Tacora y predicó un anciano, el pastor Ovalle, que duerme el día en el Señor. ¿Ya? Y él predicó alrededor de 15 minutos. Pero fue tan claro, pastor, pero fue tan claro. Claro y preciso. ¿Ya? O sea, en 15 minutos hizo lo que hay gente hasta 1 hora y media golpeando el pañuelo, tirándolo en el púlpito y no ha dicho nada. Y él en 15 minutos logró hacer que Dios tocara nuestros corazones de tal manera que nos conmovió. Y qué rico cuando nos pasa eso. El profeta dijo, oí tus palabras y se conmovieron mis entrañas. Amén. Porque cuando la palabra es de Dios, entra y conmueve, ¿ya? Amén. Pega fuerte, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, que a lo mejor hay algunos que son de tiro más largo y otros más cortos, pero opera el mismo espíritu. Respecto de los dones, cuando Dios, dice la Escritura que el Señor subió, ¿cierto?, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres, ¿ya? Y el Espíritu Santo también es un don. Es un don. Es parte de los dones que Dios repartió. Y los dones son para el servicio de la iglesia. ¿Ya? Amén. El don de la enseñanza, ¿cierto? ¿Ya? Los ministerios son para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Ya? Entonces, el pastor tiene que hacerse cargo y tiene la responsabilidad de pastorear, de preocuparse de la oveja. El maestro tiene la responsabilidad de enseñar. El evangelista tiene la responsabilidad, que lo dice la misma palabra, de evangelizar. Amén. Hoy día está desvirtuado ese ministerio porque los evangelistas van por la iglesia, les dan la ofrenda, ¿cierto? Entonces, está muy desvirtuado. ¿Ya? Y así los 5 ministerios. Pero tanto los ministerios como los dones tienen que estar presentes en la iglesia y tienen que manifestarse. Tanto así que Pablo exhortaba a que pidiéramos, a que pidiéramos los dones en 1 Corintios, capítulo 11, verso 31. ¿Ya? O sea, si alguien no tiene algún don para la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia tiene que tener los dones del Espíritu, ¿ya? Pablo exhortaba a que los pidieran, ¿ya? Y eso está bien, porque el mismo Señor dijo que el que pide recibe, entonces está bien pedirlo. Hay dones de sanidad que son para el servicio de la iglesia, como le decía. El don de la sanidad es un don que tiene que estar presente, ¿ya? El don de lengua también, porque el don de lengua tiene
tiene que haber alguien que logre traducir la lengua, que Dios le dé ese don para revelar lo que el Espíritu dice e interprete la lengua. ¿Ya? Exactamente. Entonces está, ¿cierto?, el evangelismo, ¿cierto?, el servir, ¿ya? Bueno, la generosidad. Nosotros hablamos de los dones, no hablamos de liderazgo ni de mentores, ninguna de esas cosas, porque nosotros felizmente estamos, gracias al Señor, tenemos el entendimiento que Dios nos ha dado para darnos cuenta que lo que nosotros tenemos, ¿ya?, es que tenemos la misma doctrina que los antiguos, y no hemos incorporado cosas nuevas, ¿ya? No hemos incorporado el profesionalismo, ¿ya? Porque en la iglesia hoy en día se incorpora mucho el profesionalismo, ¿ya? El que tiene un cartón de tal o cual universidad, ya se arroga se puede arrogar, ¿cierto?, como el poder o la sabiduría que él tiene como para poder enseñar. Pero antiguamente, y lo he dicho en otras ocasiones, antiguamente los ministros que habían, no tenían ni la enseñanza básica, y Dios lo utilizaba también. Hablan también, mismo Pedro era un pescador. Los pescadores son hombres de mar, no estudian, tienen muy baja, no tienen prácticamente estudios. Y Pedro, mire las mismas cartas que ¿cierto?, siempre nos anima a que la leamos, a que la veamos, ¿ya? También son cartas que uno pudiera decir, este hombre es un hombre docto, porque están tan bien escritas, tienen tanta sabiduría, y esa sabiduría de Dios no tiene que ver con el profesionalismo. Los griegos tenían sus academias donde hablaban ellos, ¿cierto?, y hablaban de filosofía y le daban énfasis al pensamiento, ¿ya? Pero ninguno, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de ellos pasó por esa academia, y Dios lo utilizó igual. Entonces hay que tratar también de sacar el profesionalismo, ¿cierto? Ya el cartonitis aguditis, porque si usted, y sobre todo en este país, sufren de cartonitis aguditis, usted donde va tiene que mostrar el cartón que tiene, porque si no, no vale, ¿ya? Y en la iglesia también se ha dado eso, o sea, llega alguien y, yo salí de la universidad, pastor, ya venga para acá entonces, pues, ¿ya? Usted tiene que enseñar, porque usted viene de la universidad. No, pues nosotros, el libro hebreo dice que en este tiempo Dios ha hablado por el Hijo, y la iglesia recibió el Espíritu del Hijo, ¿ya? Y eso es lo que habla, el que habla, no habla el Señor por medio de los predicadores, de los pastores, de los señores, de los maestros, no habla porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Y por esa razón hablamos de las cosas de Dios. No necesitamos un cartón, necesitamos ser profesionales para eso, ¿ya? Y eso también es importante hacer énfasis. Amén. Ahí está un poco lo que hablábamos la otra vez con respecto al clasismo, hermano. Eso incluye el clasismo, ¿verdad? Voy a leer para ir concluyendo un poquito con el tema de los dones, ¿verdad? Dice, y a uno puso, esto está en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones, dice el verso 28, y a uno puso Dios en la iglesia. Dios, dice. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Lo que Pablo, cierto, hace mención aquí con respecto al camino más excelente, que es el amor, porque de nada serviría en nosotros tener algún ministerio o algún don, ¿verdad?, que beneficie a la iglesia si no tenemos amor. En el fondo, ese don yo lo voy a ocupar para beneficio propio, como suele suceder en muchas partes. Quiero aclarar nuevamente que no estamos en contra de hablar en lengua. Sí estamos a favor de lo que la Escritura dice. Amén. Que el que habla en lengua debe interpretarla, ¿verdad?, tal como dice acá, porque de nada serviría que hubiera alguien predicando la palabra y alguien se levantara dentro del mismo culto a hablar en lengua. Entonces esto sería causa de confusión
y nos daría que pensar dónde está el Espíritu de Dios, pues o está en el predicador, o está en el que está atrás, ¿cierto?, hablando en lengua y que no las interpreta. Así que bien, hermanos, ya estamos llegando al final de nuestro programa, conversando la Escritura, esperando que sea muy de provecho. Yo tengo aquí a unos hermanos, mi hermano Daniel Vergara, mi hermano Pastor Manuel León y nuestra hermana Sandra Nayaret, que estuvieron conectados con nuestro programa. Invitamos a preguntar, invitamos a participar también, ¿cierto? Con sus comentarios, ¿verdad? Son bien recibidos para analizarlo y verlo, hermanos, y así nos edificamos unos a otros. Amén. Lo importante, tal como dice el hermano, lo decía mi hermano Leo, la voluntad de hacer las cosas bien está. Amén. Está siempre, pero siempre a la luz de las Escrituras. Amén. A la luz de la Escritura. Y por eso que aceptamos los comentarios, la visión que usted tenga de este tema. Lo único que nos convoca es tratar de sacar las tradiciones y todas esas cosas que, más que hacerle un bien a la iglesia, le han hecho un daño. Mi hermano Leo, nos despedimos. Dios le bendiga. Bueno, que el Señor Jesús le bendiga a todas nuestras hermanas y nuestros hermanos. Lo importante y el mandamiento que Dios nos mandó, ¿cierto?, a través de Pablo, que predique la palabra, ya exhorta a tiempo, antes de tiempo, fuera de tiempo, qué sé yo. Y eso es lo que estamos haciendo, predicar la palabra, tratar de enseñar, porque la enseñanza es lo más importante, ¿ya? Porque con la enseñanza uno puede defenderse. Si usted se sabe la ley, se puede defender. Si usted se sabe la palabra, se puede defender. Si no, no tiene con qué defenderse, porque con emociones usted no se va a defender. Hay gente que se ofende a veces por lo que nosotros decimos, hermanos nuestros, pero le digo algo, es más terrible, más ofensivo, ¿cierto? Despreciar la palabra, ¿ya? Porque recuerden que hay una ley en Israel, ¿ya?, que el que recibía al enviado, recibía al que lo envió. Amén. ¿Ya? Entonces, como nosotros somos enviados nomás, el problema no lo tienen con nosotros, lo tienen con el que nos envió. Amén. Así que, si alguien se ofende, el lago de fuego es mucho más ofensivo, se lo digo. Amén. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. Jesús les bendiga. Dios le bendiga, hermano Leo. Y nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles. Amén. Dios le bendiga. Amén. Y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Ahí usted se... Yeah.